ministro de la palabra, que ya tampoco es invitado, porque este hombre de la casa ya también, amén. Ya este hombre de la casa, y está con nosotros nuevamente en el día de hoy, el evangelista Alexis de León. Bienvenido, Alexis. Bienvenido y gracias mi hermano por la invitación. Como te dice, ya nos sentimos en casa. Estar aquí es una bendición y una oportunidad que Dios nos da cada día. Cada vez que se nos abre una puerta de este espacio, permitiendo que Dios permita que las palabras lleguen donde Él quiera que lleguen y que impacte a la persona que debe impactar. Así que gracias por la invitación y bendiciones a usted y a su familia. Amén, amén, amén. No, usted será siempre más que bienvenido a este espacio. Gracias. De Dios seguirá siendo fiel, que indiscutiblemente se ha convertido en el programa, hace unos años que ya se ha convertido en el programa del gusto de la gente. Amén. A esta hora. Así es que arranque de una vez con lo que nos trajo. Amén, amén, gloria a Dios. Estaremos compartiendo un verso bíblico en el libro de Oseas, capítulo 4, su versículo 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste mi ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Te pido, Dios mío, que abra mi mente y mi corazón y que no salga ninguna palabra que no sean directamente del trono, palabras que edifiquen, palabras que levanten, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, como acabamos de leer aquí en el libro de Oseas, que dice aquí la palabra del Señor, que ese pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando falta conocimiento, vamos directamente a la destrucción. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero unos tiempos proféticos, unos tiempos en donde estamos viendo señales cumplidas y palabras dichas por Jesús que había que acontecer y hoy en día están aconteciendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hoy, más que nunca, debemos de tener conocimiento, debemos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que nosotros no perezcamos. Porque la bendición de Dios es que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse cuando yo reconozco que estoy extraviado, cuando reconozco que tengo un error, entonces yo me arrepiento de ese error y entonces hago la cosa correcta y de manera prudente. En ese momento el pueblo de Israel, dice el Señor, que fue un pueblo que se destruyó, su pueblo fue destruido. Pero la voluntad de Dios nunca es destruir un pueblo. La voluntad de Dios siempre es levantar un pueblo y darle siempre lo mejor a un pueblo. Hoy en día estamos viviendo una palabra profética dicha por el mismo Maestro, por Dios hecho hombre, Jesucristo, Dios siendo hombre. En un momento dice la palabra del Señor que Jesús, saliendo del templo, dice que los discípulos le enseñaban las edificaciones. Y Jesús le dice: de cierto digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no se derribara. Pero los discípulos en ese entonces le piden señal a Jesús, señales durante el fin. ¿Qué había que acontecer ante la venida de Cristo? Entonces Jesús viene y le dice aquí: oiré rumores de guerra en diferentes lugares. Dice: habrá hambre de pestilencia y estos serán principios de dolores. Ahora bien, ¿qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo esos principios de dolores. Pero dice la palabra que aún no es el fin. Y cuando el ministro me hizo la invitación, que el Señor comienza a ministrar esta palabra conmigo, me da a entender que Jesús quiso permitirle a los discípulos esta palabra y quiso que el Espíritu Santo la plasmara en la palabra para que nosotros, cuando veamos esta señal, nuestro entendimiento se abra y nosotros no perezcamos, porque con los principios de dolores, toda mujer embarazada tiene un proceso. Entonces ese proceso, una mujer embarazada dura varios meses, pero cuando llega el momento que la mujer va a dar a luz, comienzan los principios de dolores. Entonces la que está de parto está diciendo que está a principio de dolores. ¿Cuál es el principio de dolores? Bueno, que la venida del Señor se acerca. Y si el Señor está permitiendo todas estas cosas que hoy día nuestros ojos están viendo, en la noticia la estamos escuchando, cómo se le están levantando la guerra en diferentes lugares,
cómo se están levantando los conflictos. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, porque Dios quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros podamos levantarnos juntamente con Cristo, que si estamos muertos seamos levantados y que si estamos vivos podamos irnos en el rato de la iglesia. Porque ¿qué pasa, amado hermano? Vienen tiempos difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Imaginen que esos tiempos, que ahora estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos el Espíritu Santo. Imagínense después del rato de la iglesia, que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Imagínense cómo vendrán esos tiempos difíciles. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos prepararnos, que debemos estar preparando a ese niño que viene en alumbramiento. No es que viene el niño, sino que viene la venida del Señor. Y viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene a levantar la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Y los que están vivos entonces serán levantados y serán recibidos en la nube por los ángeles del Señor. Nosotros hoy día estamos viendo a Israel en guerra, estamos viendo a Rusia y Ucrania, estamos viendo varios países. Pero no nos vayamos más lejos, nosotros estamos también con nuestro vecino país, estamos en un pequeño conflicto. Y un conflicto por algo que viene grande, que viene parte de que por el agua. Y estamos en el conflicto también nosotros aquí en República Dominicana. Estamos viendo los principios de dolores. Estamos viendo cómo están los terremotos. Por ejemplo, estaba viendo ahorita la noticia, una réplica que volvió en Afganistán de 6.3 y hay miles de muertos nuevamente. Estamos viendo los terremotos. Estamos viendo hambre, estamos viendo pertinencia, estamos viendo enfermedad. Y no quiero darte esta palabra para darte miedo. No. Ese no es el motivo, ni tampoco es el propósito de Dios que nosotros tengamos miedo. El propósito de Dios es que nosotros entendamos, nuestros ojos sean abiertos, nuestro conocimiento se abran y nosotros podamos escapar. Nosotros podamos salvarnos, porque aquí dice la palabra, y he puesto mucho estado y he visto muchas veces esta palabra, que dice Jesús, cuando Jerusalén esté rodeada por ejército, viene destrucción. El que esté en Jerusalén trate de huir, pero el que esté en Judea, que esté en los campos, no descienda a ella. O sea, el Señor nos da advertencia y estamos viendo esta palabra cumplida, estamos viendo esta palabra hoy día. Hoy las redes, Dios nos ha permitido a través de las redes que podamos ver la palabra. Aún no siendo cristiano, usted tiene el privilegio de ver y escuchar la palabra profética hoy día. Porque yo lo veo en los estados, lo veo en WhatsApp, lo veo en Instagram, lo veo en Facebook, como lo ven muchos de ustedes que me están viendo nosotros hoy día. Vienen esos tiempos. Ahora, el plan de Dios es que el mundo no se pierda. Dios, cuando el primer mundo fue destruido a base del diluvio, dice la palabra del Señor que Dios cogió un hombre, halló gracia en un hombre. A Dios le había dolido crear al hombre, dice que le dolió en el corazón. Pero Dios halló gracia en Noé. Y Dios escoge a este hombre para que le predique a un pueblo que ya Dios le había dolido crearlo en el corazón, crear el hombre. Pero aún así Dios quiere salvar a la humanidad. Y le permite a este hombre llamado Noé que le predique. Y Noé predicó 120 años, el pueblo no se arrepintió, la gente no escuchó a Noé, la gente no quiso hacerle caso a la palabra que había Noé. No había llovido. O sea, no llovía, había un vapor que subía de la tierra. O sea, no llovía. Y Noé que decía que el mundo iba a ser destruido en diluvio, agua iba a caer del cielo. Tal vez la gente no lo entendió. Pero yo me imagino que cuando la gente vio el nublado, que no había llovido, cuando comenzó entonces a llover, entonces quisieron correr, pero ya era tarde. Hoy día estamos viviendo esos tiempos. Hoy día estamos viviendo, como dijo Jesús, que el mundo no entendió. Que aún como los días de Noé, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a toda la gente, no entendió. ¿Qué quiero decirte también que dijo Jesús? Que dice que el príncipe de este siglo le ha cegado el entendimiento a la persona. Entonces, ¿qué debemos orar? Señor, ábreme entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú me bendigas. Yo te pido, Señor, que tú me guardes. Yo te pido, Señor, que tu palabra en mí den fruto de arrepentimiento, fruto de cambio, para que esa palabra cada día vivan creciendo en nuestro corazón, vivan edificando. Gloria a Dios. Aleluya.
Entonces, como esa palabra van edificando, van siendo de cambio para nuestra vida y cambio para otro. O sea, Jesús vino a la tierra, Jesús siendo Dios, Jesús siendo santo, Jesús siendo perfecto, pero vino y predicó la palabra, vino y enseñó a los discípulos. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos aprender del Maestro. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cada día. Predicar un evangelio, predicar la palabra de Dios, para que como yo llegué a los pies de Cristo, como el ministro llegó a los pies de Cristo, también usted que no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida a Cristo, también usted pueda llegar. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lleguemos, que nosotros lo recibamos como Padre, que nosotros nos demos la oportunidad de decirle: yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. Porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la oportunidad de ser hijo de Dios, o sea, ser llamado hijo de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús, entonces ya somos hechos hijos de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que ya somos hijos. Dice, no por voluntad de varón, sino por voluntad del Señor. A ser hecho, llamado hijo de Dios. Qué privilegio es ser hijo de Dios. Qué privilegio que Dios no ha escogido a nosotros como hijos. Y no porque nosotros seamos buenos, no. Es por su misericordia que Dios nos escoge como hijos. Es porque Dios quiere mostrar su obra en nosotros. Es porque Dios quiere mostrar su grandeza en nosotros. Es porque Dios quiere que su gloria sea manifestada a través de uno de nosotros que somos su pequeñito. Esa es la voluntad de Dios. Llamarnos al arrepentimiento. Así, amado hermano, que no permita que tu entendimiento sea estorbado. Permite que tu entendimiento sea abierto a la palabra del Señor. Que estos tiempos que estamos viviendo sean tiempos para nosotros acercarnos más al Señor y no alejarnos del Señor. Porque dice la palabra del Señor, que antes del diluvio la gente estaba bebiendo, dándose en casamiento y disfrutando la vida como nada esperaba. Pero vino el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo está distraído, está en su deleite, los jóvenes están que usted a veces le habla de Cristo, sí. ¿Tú quieres que ore por ti? Sí, yo quiero que te hable por mí. ¿Quieres recibir a Cristo? No, yo estoy muy joven todavía para recibir a Cristo. O sea, esa es la palabra que yo siempre escucho cuando salgo por los barrios a predicar el evangelio y a evangelizar. ¿Quieres recibir a Cristo? Todavía estoy muy joven. Esa es la respuesta que yo siempre escucho. Entonces nosotros debemos cada día acercarnos más a Cristo. Que no permitamos que ser destruidos, tampoco que nos quedemos aquí en la tierra, sino que nosotros seamos levantados. ¿Por qué? Porque dice Mateo que seremos entregados. Dice la palabra del Señor que seremos entregados el unos a otros. ¿Usted se imagina? El padre entregando al hijo, el hijo entregando al padre, la yerna a la nuera a la yerna. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles, son tiempos de dolores. Por eso que muchas veces también vemos ahora hijos rebeldes. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que hay de la que creen y den a luz en aquellos días. O sea, porque son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, pero sí son tiempos proféticos, son tiempos para acercarnos más al Señor, son tiempos para estar en una comunión más íntima con Dios. ¿Qué es una comunión íntima? Bueno, intimidad, usted sabe que es cosa de dos. En una intimidad no hay tres, es cosa de dos. Entonces esa intimidad tiene que ser entre usted y Dios. Yo hablo con Dios, yo lo escucho y Dios habla conmigo. Y qué bueno entonces nosotros entrar en esa intimidad con el Señor y estar siempre cerca con Dios. Buscar a Dios, buscar de su palabra. No es para que nos asustemos que estamos predicando este evangelio de las señales ante el fin. Es para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Es para que nosotros podamos llegar. Porque, por ejemplo, yo soy padre de 3 niños. Y cuando mi pareja ha estado embarazada, de que van llegando esos 9 meses, de que va esos principios de dolores, ya yo estoy que no duermo bien porque estoy esperando el que viene de camino. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto?
que si hoy día estamos viviendo eso, tenemos que estar alerta. No podemos estar durmiendo con todos nuestros ojos, sino estar alerta, porque el que va a nacer ya viene de camino. Amén. Y no queramos que nos sorprenda, ni que nos agarre durmiendo, más bien que siempre estemos velando y orando y esperando para recibirlo. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano. Amén, 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 amén.